Gloria a Dios. ¿Cómo está la iglesia? ¿Sí se gozaron? Amén, ¿verdad? Vamos a orar para pasar a lo que es la administración de la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias en esta tarde porque nos permites venir hasta tu casa de oración, amado Dios, a participar del pan y del vino. Te pedimos que seas tú impartiendo tu palabra, que seas tú alimentándonos a través de tu palabra y que seas tú, amado Dios Todopoderoso, quien sigas dándonos ese crecimiento para poder madurar en nuestra vida espiritual y de esa manera estar preparados para el día de tu venida, amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 5 al 7. Para que entendamos un poquito, hermano, el propósito de Cristo. El apóstol Pablo, hermano, hablaba en algún cierto punto de su vida espiritual, cuando él alcanzó la plena madurez en su vida espiritual, ¿verdad? Él dijo unas palabras: ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, Pablo está diciendo, hermano, que llega un momento en su vida, desde que él conoce del Señor, desde que él tiene un encuentro con el Señor Jesús, en su vida espiritual él fue teniendo un desarrollo, un crecimiento espiritual, y llegó un momento en el que él era maduro en su vida espiritual, y cuando él tenía esa madurez, dijo: ya no vivo yo. Ya no hago mi voluntad, ya no hago lo que se me da la gana. Ahora el que vive es Cristo. Él vive mi vida, ¿verdad? El día de hoy te voy a hablar de vivir a Cristo, porque como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que vivir a Cristo, pero tenemos que saber por qué. ¿Por qué tenemos que vivir a Cristo? ¿Verdad? Entonces, te había dado la cita bíblica de Génesis, ¿verdad? ¿Sí? Ok, capítulo 3, versículo 5. Fíjate, hermano, lo que sucedió en el huerto del Edén. Ya una vez que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, frente al árbol de la vida y frente al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, Dios le había dado una instrucción al hombre que no comiera de un árbol. En este caso es el árbol del bien y del mal. Y entonces, cuando Satanás seduce a Eva, en el versículo 5 dijo en el versículo 5 dijo Satanás: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir, del árbol que Dios dijo no debes de comer, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Date cuenta que en el momento de que el hombre comiera de ese árbol, el hombre iba a tener conocimiento del bien y del mal, ¿verdad?
Y dice el versículo 6 que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, que el hombre en ese momento tuvo conocimiento del bien y del mal. Amén. Espiritualmente, hermano, cuando el hombre come de ese árbol, muere espiritualmente, ¿verdad? En el espíritu muere, o su espíritu queda adormecido y se vuelve inconsciente. Inconsciente, sabía el bien y el mal, pero era inconsciente. Una condición de muerte espiritual. Ok. En ese momento, hermano, el hombre adquiere, a través de comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, el hombre adquiere la naturaleza de Satanás. ¿Sí? Y por esta causa, ya en Génesis capítulo 6, el hombre, hermano, se había desviado, el hombre había vivido como se le daba la gana, el hombre no se sujetaba a Dios, ¿verdad? Y en el versículo 5 de Génesis capítulo 6, dice la escritura que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, date cuenta cómo el hombre se pervirtió por causa de comer de un árbol. Entonces dice, y Dios y Jehová, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Entonces el hombre, hermano, se degradó hasta tal punto que solamente pensaba en hacer el mal, ¿verdad? Solamente pensaba en participar del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y por esa causa Dios toma la decisión, dice versículo 6, y arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, fue el único digno que en ese tiempo, hermano, vivía, ¿verdad?, sujeto a Dios. Y por causa de Noé, Dios le da la oportunidad al hombre para rehacer otro linaje de Noé, y que el hombre tuviera la oportunidad, hermano, ¿verdad?, de realizar el plan y el propósito de Dios en su vida. Y entonces sigue pasando las generaciones y el hombre, hermano, sigue en las mismas. Ya en Colosenses capítulo 2:13 nosotros vemos que Cristo ya había venido, hermano, como el Salvador, ¿verdad? Y Pablo entonces habla de la condición que la iglesia o que los creyentes teníamos antes de tener un encuentro con Jesús. Y dice Colosenses 2:13, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces tú te das cuenta, hermano, la importancia
que el hombre, o sea, tú te das cuenta la importancia que es que el hombre tenga un encuentro con Jesús. Nosotros debemos de entender, hermano, que no basta, hermano, con que tú creas en Dios. Tú tienes que tener un encuentro con Dios. Porque de lo contrario, hermano, tu condición, mi condición va a seguir siendo una condición de muerte espiritual. Dice Pablo que nosotros está hablando de tiempo pasado, les está hablando a los colosenses eran gente que había creído en Jesucristo y que habían tenido un encuentro con Él. Y les está diciendo, ustedes en el pasado estaban muertos en sus delitos y pecados. Se está refiriendo, hermano, a una condición espiritual. Ustedes estaban muertos en su espíritu. Por consiguiente, no podían tener una comunión con Dios. Porque en tu alma, o sea, es decir, en tu área emocional, en tus emociones, no puedes tener una comunión con Dios. En tu carne menos. En tu espíritu la puedes tener siempre y cuando tu espíritu sea vivificado, ¿verdad? Entonces dice Pablo, estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu condición de muerte cambia. Y dice que entonces Él nos da vida. ¿A qué le da vida? A mi espíritu. ¿Para qué? Para que yo pueda tener comunión con Dios. Para que entre Dios y yo pueda haber una relación. Amén. Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Entonces, tú te das cuenta, hermano, que es sumamente importante que nosotros como personas tengamos un encuentro con Jesús. Porque cuando tú vienes a tener un encuentro con Jesús, hermano, tú pasas de la condición de muerte espiritual a una condición de vida. ¿Qué pasa, hermano, si yo muero en una condición de muerte espiritual? Sí creo en Dios, sí voy a misa, sí rezo, etcétera, etcétera. Pero si yo muero, hermano, en este momento, en una condición de muerte espiritual, ¿qué crees que va a pasar? Mi alma se condena por toda la eternidad. No va a haber rezo, no va a haber misa, no va a haber nada, hermano, que se pueda hacer por esa alma. Dice la Biblia, hermano, que está escrito que el hombre muera una sola vez. Quiere decir que no existe la reencarnación. Es una mentira, hermano, del diablo. Quiere decir que tú no puedes venir de la muerte a la vida. Quiere decir que cuando una persona muere, su alma no queda vagando y penando. No vas a ningún purgatorio. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después viene un juicio. Porque va a haber un juicio donde se van a presentar todas las almas. Y en ese juicio se va a determinar si tú eres para vida eterna o para condenación eterna. Entonces, dice que nosotros, sin Cristo, hermano, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora en Cristo estamos vivificados. Hemos pasado de muerte, de una condición de muerte espiritual a una condición de vida eterna. Cuando tú, hermano, o sea, para que tú puedas recibir más bien la vida eterna, tiene que ser en vida. Y muchas de las veces creemos que la vida eterna la recibimos después de morir. Y tenemos que entender que la vida eterna está en Cristo. Él es la vida eterna. Entonces, cuando Él viene a nuestra vida, nos da vida eterna.
nos da vida. Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida, yo he venido a darles vida. En otras palabras dice, yo he venido para que su espíritu sea resucitado y tenga vida. Y de esa manera pueda tener comunión con Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de estar vivificado? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Él venga y que por medio de Cristo le dé vida a mi espíritu. ¿Cuál crees que sea el propósito? Tienes que entender, hermano, que en ti hay 3 vidas. Está tu vida emocional, está tu vida carnal y está tu vida espiritual. ¿Sí? La vida emocional, hermano, pues la palabra lo dice, emociones. Tiene que ver con tu alma, con el área psicológica. La vida psicológica. Hay personas, hermano, que todo el tiempo viven por puras emociones. Viven una vida emocional. Habemos personas, hermano, que fuera de Cristo vivimos la vida de la carne, la vida de pecado, ¿verdad? Una vida de pecado. ¿Cuál es una vida de pecado? Pues una vida de vicios, una vida de excesos, una vida de ¿cómo se llama? De placeres. Todo lo que satisface tu carne. Relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y está la vida espiritual. Entonces, Dios quiere, hermano, que el hombre, ¿verdad?, reciba la vida eterna, la vida espiritual, para que viva en esa vida. Ya no viva en la vida emocional. Una persona, hermano, que vive en la vida emocional es una persona que vive gobernada por sus emociones. Una persona que vive en la vida de pecado es una persona que vive gobernada por el pecado. Una persona que vive en el Espíritu es una persona que vive gobernada por Dios, ¿verdad? Entonces, el propósito de nosotros recibir la vida o el propósito de que Dios venga a vivificar nuestro espíritu, hermano, es para que nosotros vivamos en la tierra, caminemos, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es una sola. La voluntad de Dios para con el hombre, hermano, es que el hombre viva, ¿verdad?, la vida nueva que Él le ha dado. ¿Cómo se vive esta vida? Tienes el máximo ejemplo, hermano, Jesús. Ese es el ejemplo. Él vino a ser nuestro ejemplo. ¿Sí? Y si tú te das cuenta, Él no era religioso. Él iba en contra de la religión, hermano. Por eso lo crucificaron. Si tú te das cuenta, el vivir de Él iba totalmente en contra de la ley. Por eso lo crucificaron. Porque su vivir de Él era, si te dan en una mejilla, ¿qué te decía Él? Pues ponles la otra. Su vivir no era ojo por ojo, diente por diente como en la ley. Su vivir era, pues si te lastiman, si te dañan, si te ofenden, perdónalos. Y te das cuenta, hermano, que entonces Él iba en contra de la religión. Nosotros podemos ver en la Biblia, hermano, que en Jesús había 2 naturalezas, la humana y la divina. Y el Señor Jesús no vivía una vida humana,
Aunque había emociones en él, aunque había deseos, había tentaciones, pero él no se dejaba llevar por todas esas cosas. Su vivir de él vivía una naturaleza divina. Él vivía y expresaba al Padre. Y nosotros como iglesia tenemos que vivir y expresar al Hijo, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, hermano, el Señor Jesús todo el tiempo que pisó la tierra y estuvo en la tierra y vivió, hermano, en la tierra, su vivir fue el vivir del Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él tenía la vida del Padre. Dice Juan 1:14 que en Él estaba la vida. Él poseía la vida eterna, pero también era humano. También tenía sentimientos, porque tú ves registros en la Escritura que Él lloró. Tú ves registros en la Escritura que cuando vienen y le dan la noticia de que su amigo Lázaro había muerto, Él se va al monte. Él llora, ¿verdad? Cuando llega al templo, hermano, y ve un montón de gente que tenía puestos ambulantes, él se enojó, se molestó y los echó fuera del templo. O sea, había emociones en él. Pero si te das cuenta, él se enojó, pero no pecó, no maldijo, ¿verdad? Los echó fuera. Entonces vemos que como hombre, pues él era hombre, hermano, pero no se dejaba gobernar por sus emociones. Cuando lo estaban crucificando, hermano, ¿qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que a nosotros apenas nos hacen señas con la mano y queremos luego pelear, maldecir. Oye, hijo de toda tu tantas por... ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, no se dejaba gobernar por sus emociones. Él vivía la vida del Padre. Amén. ¿Por qué vivía la vida del Padre? Porque la vida del Padre estaba en él. Ahora, nosotros nos damos cuenta, hermano, que tanto el Señor Jesús como el Padre tenían una sola vida y tenían un solo vivir. El Padre vivía en el Hijo y el Hijo vivía al Padre. Jesús decía, el Padre y yo somos uno. Amén. Gloria a Dios. Ahora, como hijo de Dios, hermano, ya tú como hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué tipo de vida estás llevando? Como hijo de Dios, ¿cuál es tu intención? ¿Qué intención hay en ti? Como cristiano, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu meta? Porque tienes que tener bien en claro cuál es tu intención y cuál es tu meta. La intención de Jesús era vivir al Padre como hijo de Dios. Y acuérdate que dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú como hijo de Dios, hermano, ¿cuál es tu intención? ¿Vivir al Hijo? Mi intención como hijo de Dios es seguir viviendo como acostumbraba o vivir, hermano, realmente la vida que Dios quiere que yo viva. Porque a mí en la religión me enseñaron, hermano, y discúlpame que te lo diga, pero a mí en la religión me enseñaron que el domingo me puedo ir a misa, puedo rezar, me puedo ir a confesar y saliendo de misa, hermano, a seguir viviendo una vida de desorden. ¿Qué es lo que hace la gente, hermano? Y yo no critico porque yo lo hice. Pero el día de hoy, hermano, ya soy consciente de todo eso
Y yo me doy cuenta que yo estaba mal, que estaba en un grave error. ¿Qué es lo que hacía, hermano? Me invitaban a una boda, unos 15 años, iba y me paraba en la iglesia, ¿verdad? Y rezaba y todo, y saliendo a la fiesta a emborracharme, a ponerme bien loco. Entonces, a nosotros nos enseñaron, hermano, que la religión nos permite vivir como nosotros queremos vivir, ¿verdad? La religión, hermano, aprueba la ideología de género. ¿Y qué dijo por ahí la máxima autoridad de la religión? Pues mientras se amen, no pasa nada, porque Dios es amor. Dios aprueba esas relaciones. Pero cuando tú vas a la Biblia, hermano, te das cuenta que Dios no lo aprueba. Dios está totalmente en desacuerdo, hermano. Por eso desde un principio, mujer y hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Dios tiene una voluntad, y yo como hijo de Dios, hermano, tengo que vivir conforme a su voluntad. Tú como hijo en tu casa haces lo que quieres, haces lo que se te da la gana. Tienes una autoridad que son tus padres, a las cuales tienes que respetar y te tienes que sujetar a las reglas que ellos establezcan en casa. Porque si no lo haces, ¿qué va a pasar? Pues estás rompiendo las reglas. Pero yo como papá, hermano, soy el primero que tengo que cumplir esas reglas y tengo que respetarlas, y no me las tengo que brincar. Yo le digo a mi hijo, te quiero aquí a las 10, pero yo llego a las 12 o a veces no llego. Pues ahí cómo. Entonces, como hijos de Dios, hermano, nosotros tenemos que tener un vivir. Y ese vivir tiene que ser en el espíritu. Ya no debe de ser en la carne, ni debe de ser en el alma, o sea, en las emociones, ni en el pecado. Ahora, fíjate bien, Colosenses 1:15 nos enseña que Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando tú ves el vivir de Jesús, hermano, a través de la Escritura, cuando tú ves su vivir, hermano, tú estás viendo a Dios. Tú estás viendo el vivir de Dios en el hombre. Quien vivía la vida de Jesús no era Él, sino era el mismo Dios, quien se encarnó. Amén. Entonces dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué el primogénito? Porque fue el primer ser humano en la tierra que poseía la vida divina de Dios en su interior. Ahora, hermano, cuando el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés y se imparte en los discípulos, ya no es Jesús el primogénito. Ahora hay muchos que poseemos la vida divina de Dios. Porque el día, hermano, que tú tienes el nuevo nacimiento, viene el Espíritu Santo sobre ti como vida. Es decir, en ese momento Dios deposita en ti su vida para que tú puedas vivir en el Espíritu. Si tú todo el tiempo, hermano, intentas vivir en la carne o en las emociones, todo el tiempo, hermano,
tú vas a fracasar, ¿verdad? Nunca vamos a poder agradar a Dios, hermano, en nuestras emociones, en nuestra carne. Por eso dice Jesús, yo he venido para que ustedes tengan una nueva vida. ¿Sí? Para que tengan una nueva vida, para que ustedes disfruten esa nueva vida, ese nuevo vivir que yo les he dado, o que Dios nos ha dado por medio de Cristo. ¿Verdad? Porque en esa vida, hermano, está la fortaleza que nosotros necesitamos para poder vencer el mundo. En tus fuerzas tú no vas a poder vencer la tentación. Necesitas esa vida para poder vencer la tentación. Si yo quiero ser transformado, hermano, en mi carácter, necesito esa vida, porque esa vida es la que me va a transformar. Hay tantas cosas de mí que no me gustan y que yo quiero dejar de ser así. Necesito la vida del Padre para poder ser transformado en las áreas de mi vida que no me gustan. Mi carácter, mi manera de ser. Hay tantas cosas que yo hago que no me agradan. Necesito la vida divina de Dios para poder ser transformado y dejar de hacerlas. ¿Verdad? Entonces, decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, Romanos 7, dice versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Fíjate, Pablo habla de una condición que hay dentro de él. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, el pecado que vive en mí. Y cuando Pablo habla de pecado, hermano, está hablando de un vivir. Una naturaleza, hermano. El pecado es una naturaleza maligna. Que cuando el hombre come de la conocimiento de Génesis, esa naturaleza se mezcla en la humanidad. Y por eso Pablo dice, yo hago lo que no quiero hacer. ¿Sí? Yo hago lo que no quiero hacer, pero no soy yo, es el pecado. Es decir, que dentro de mí, hermano, había una vida maligna que me dominaba, que me gobernaba. Y hacía que yo hiciera cosas y tomara decisiones que no quería. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque era esclavo de esa naturaleza maligna. Entonces, viene Cristo a mi vida a darle solución a ese problema. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano, que decimos, ya no quiero decir groserías, ya no quiero hablarle con groserías a mis hijos, ya no les quiero gritar, ya no quiero ofender a mi esposa, pero no puedo, es que me hace enojar? Y ese es el pecado, hermano, que hay en ti, que te gobierna.
Entonces, ya no quiero, cuando tú dices ya no quiero es porque tú quieres ser diferente, porque quieres dejarlo de hacer. ¿Qué necesitas? Necesitas a Cristo en tu vida para que Él transforme esa área de tu vida. Ya no me quiero drogar, pero no puedo dejar de hacerlo. Necesito a Cristo. Y así, hermano, sucesivamente. Necesito la vida del Padre, necesito tener el vivir del Padre. Entonces, nosotros debemos de entender, hermano, que cuando tomamos la decisión, porque es una decisión que tú tomas, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, hermano, que nosotros tenemos la intención y el propósito de seguir a Cristo es para vivir de una manera diferente. El mundo te va a señalar y te va a decir que eres un religioso, ya te cambiaste de religión, ya te lavaron el cerebro, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el Espíritu Santo te ha traído a un convencimiento, ¿verdad? Entonces, yo me cansé, hermano, de vivir mal. Yo me cansé de vivir mal. Y un día, hermano, yo tomé la decisión. Dije, yo ya no quiero vivir así. Quiero seguir a Cristo. Quiero que mi vida sea transformada, ¿verdad? Yo entendí, hermano, que no basta con venir, hermano, nada más a la iglesia. O sea, el venir a la iglesia, hermano, cualquiera lo puede hacer. En serio, cualquiera lo hace, hermano. Cualquiera viene a la iglesia, cualquiera canta, cualquiera lo hace. Pero si tú te das cuenta, Pablo dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Para seguir a Cristo se necesita ser valiente. ¿Por qué? Porque tú vas a ir en contra de la corriente del mundo, vas a ir en contra de un sistema satánico. Porque el que tú pagues ojo por ojo, eso es ir no contra la corriente, sino en la corriente. Pero cuando tú dices, no pagues mal con mal, antes vence el mal con el bien. Y cuando tú empiezas a vencer el mal con el bien, vas en contra de la corriente. ¿Sí? Pero para ir en contra de la corriente, hermano, necesitamos la vida del Padre, necesitamos el vivir de Cristo. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué crees que Jesús impactaba a la gente por los milagros? Por su vivir. Los fariseos, hermano, no entendían el vivir de Él, ¿verdad? Entonces, hermano, dice Juan 6:57. Este versículo, en otras palabras, hermano, te dice lo mismo que dijo Pablo, pero las palabras cambian un poquito. Pablo dijo, ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Verdad que sí dijo eso? Y Jesús dice, hermano, Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. En otras palabras, Jesús dijo, yo vivo al Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo es, a mí me envió el Padre y yo vivo al Padre, y todo el que come de mí también podrá vivir al Padre. Es decir, todo el que me come va a poder llevar, va a poder
tener, va a poder vivir la vida que yo vivo. Va a poder tener el vivir que tuve yo en la tierra. Todo el que coma de mí va a poder ir en contra de la corriente. Todo el que coma de mí va a poder vencer la tentación. Él dijo, yo soy el verdadero maná en esta misma escritura. Yo soy el verdadero pan de vida. Todo el que come de mí vivirá. Es decir, ¿qué tenemos que comer, hermano? La palabra de Dios. Porque esto es el alimento que nutre tu espíritu. ¿Cómo alimentas la carne? A ver, quiero que me digas. ¿Cómo alimentamos la carne? La carne, no, la carne. ¿Cómo? Con los deseos. ¿Sí? Cuando tú te metes a TikTok, hermano, y de repente te sale por ahí algo, y tú te sientes atraído por eso, ¿verdad? Tú estás alimentando un deseo, ¿verdad? Las emociones, ¿cómo las alimentamos? Pues dejándote llevar por ellas. Te dejas llevar por las emociones y las alimentas. El espíritu, ¿cómo lo alimentas? A través de la palabra de Dios. Por eso dijo Cristo en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre. Y se refiere a un vivir espiritual, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, porque este es el alimento, ¿sí?, del espíritu. Tu espíritu, hermano, ese espíritu que ya fue vivificado, solamente se puede alimentar de Cristo. No hay otra cosa de lo que tú lo puedas alimentar. Si tú no comes tu alimento espiritual todos los días, vas a estar desnutrido. Alimenta la carne todos los días y vas a estar bien, tu cuerpo. Pero si no alimentamos el espíritu, vamos a ser débiles. Espiritualmente vamos a ser débiles. Cualquier problemita te va a tumbar, te va a desanimar. Y cuando cae en desánimo el cristiano, hermano, se termina apartando del Señor. ¿Verdad? ¿De dónde se salió la oveja perdida? Porque no creo que el pastor la haya agarrado y la haya echado para afuera. Pues era una oveja descarriada, hermano, y se salió y se perdió. Se apartó del rebaño, se apartó del pastor. Entonces, nosotros, hermanos, somos los que nos apartamos de Dios. Porque Dios siempre está ahí, hermano. Siempre está presente en tu vida. Así sea hayas vivido lo más feo que te haya pasado en la vida, hermano, pero Dios siempre ha estado presente. ¿Cuántos hemos vivido sin Cristo? Vamos a hablar sin Cristo. Cuando no estábamos en el Señor, ¿cuántos no hemos vivido cosas fuertes? Todos. ¿Tú crees que si Dios no estuviera presente o no hubiera estado presente, hermano, tú seguirías aquí? Pues si has podido soportarlo todo, es porque Dios te ha dado la fortaleza. Es porque Él ha estado presente en esas situaciones difíciles. Si no, ¿desde cuándo ya hubiéramos tomado una mala decisión, hermano, y me quito la vida y ahí nos vemos? Y luego decimos, ay, es que Dios se apartó de mí. No, Él siempre ha estado ahí. Los que nos apartamos somos nosotros.
¿Cuándo? Cuando lo dejo de buscar, cuando dejo de interesarme en sus cosas. Entonces, la importancia, hermano, sí, sí entendemos. Amén. Ahora, fíjate, dice Juan 12:24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ese grano de trigo, hermano, es una semilla que es sembrada en tierra, la cual representa a Cristo. Esa semilla, hermano, en algún momento tiene que ser sembrada en tu corazón, tiene que germinar, tiene que crecer y tiene que dar fruto. Este es el proceso, hermano, ¿verdad?, de la vida espiritual. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, Él viene a tu vida y se siembra en ti como una semilla, la semilla de vida. Esa semilla, hermano, tú tienes que empezarla a regar todos los días, porque cuando tú siembras una semilla en tierra, hermano, la tierra tiene que ser fértil. Y una vez que tú la siembras, tienes que regarla cada cierto tiempo hasta que germine. Y ya una vez que germina, tienes que darle su mantenimiento, su agüita que necesita y todo, para que vaya creciendo. Y después llega un cierto tiempo en que empieza a dar fruto. Así es Cristo en nosotros, hermano. Él viene a nuestra vida como esa semilla de vida se siembra, ¿verdad? Y yo tengo que tener los cuidados para que esa semilla germine. Y tengo que alimentarlo para que se desarrolle y crezca. Y en algún momento empiece a dar frutos. ¿Cuándo empieza a dar frutos? Cuando ya es maduro. Es decir, tu vida espiritual, hermano, tiene que ir en crecimiento. Y llega un momento en que tú empiezas a dar frutos. Jesús dijo que a nosotros, los creyentes genuinos, verdaderos, la gente nos va a conocer por nuestros frutos. Y los frutos es la manera en la cual yo vivo. ¿Sí? Vengo a la iglesia cada 8 días. Acuérdate que estamos en el ojo del huracán. Vengo a la iglesia cada 8 días. Y de repente me ven por allá. Mira, ¿y eso qué es cristiano? ¿Tú crees que estoy dando frutos? O que me vean peleando en la calle, hermano. Porque ya se me atravesó el de la bici y me lo iba a llevar y se la empiezo a hacer de emoción y me peleo. ¿Tú crees que estoy dando frutos? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Por tus frutos te van a conocer. ¿Sí? Si yo quiero que en mi casa, hermano, mi familia sea ganada para Cristo, yo tengo que dar frutos. Tengo que ser otro hermano en mi casa. Tengo que tratarlos con amor. Tengo que hablarles bien. Tengo que dar un testimonio, un buen testimonio. Sí, cometemos errores y todo, pero tenemos que ser testimonios, hermano. Yo me acuerdo, hermano, que yo decía, no, que yo quiero que mi esposa cambie, que sabe qué, que esto, que el otro. Y un día me dicen, pues cambia tú primero. Yo quiero que mi familia venga a la iglesia. Pues primero tú alíñate con Dios y primero afírmate y empieza a ser ejemplo. ¿Verdad, hermana? ¿Por qué? Porque de lo contrario, hermano, pues no vamos a dar un buen testimonio. Y a veces la misma familia nos dice, mira,
¿y eso qué es cristiano? Y así predicas el evangelio. Y sigues ofendiendo y así predicas. Yo por eso no voy. Yo no soy hipócrita. Así hay personas que dicen, vente, te invito a la iglesia, vamos a la iglesia. No, hombre, hay puros hipócritas. O sea, date cuenta, hermano. Que a final de cuentas, hermano, pues estamos en un proceso de transformación, seguimos teniendo errores, seguimos cometiendo errores, pero no debemos de vivir en el error. Acuérdate que ya tenemos a Cristo, tenemos su vida, hay que enseñarnos a vivirla y hay que disfrutarla. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a dar gracias.